Hola, mientras editaba el video sobre Rachel Carson, que ya les mostré, encontré más información controversial sobre la autora, sobre lo que fue en aquellos años su publicación del libro Primavera Silenciosa, lo cual en esta oportunidad se las voy a mencionar. Antes quiero promocionar mis aritos de ADN y la pulsera que hice dedicada a Rachel Carson, lo cual se llama pulsera Rachel Carson. También estaré haciendo unos aritos y unas tobilleras. Mientras editaba, encontré este artículo de la profesora Romy Hetz en la Universidad Católica de Chile. Destaca varias anécdotas sobre la publicación del libro Primavera Silenciosa, especialmente en la verdolatría en aquella época. Les mostraré algunas de ellas. Igual el artículo queda abajo en las descripciones para su lectura. Comenzando sobre el resumen del artículo, que dice así: la conciencia sobre el daño que la humanidad y su desarrollo le hace al planeta no surgió de la nada. Es más, las primeras alarmas fueron inicialmente desestimadas porque ponían en duda el progreso económico y los fundamentos de la cultura occidental en general. Este artículo nos recuerda las dificultades de una de esas primeras batallas por algo que hoy nos parece tan obvio: el daño producido por los pesticidas tanto al planeta como a los propios humanos. Entre las anécdotas sobre este artículo que les mostraré se encuentran las siguientes. Por lo tanto, había llegado el momento para que la humanidad evaluara los riesgos a lo largo plazo de acciones que podrían alterar la serie de patrones de relaciones entre organismos, al decir de Carson, la red de la vida o de la muerte, que los científicos conocen como ecología. Otra anécdota es la siguiente. Gracias a sus contactos en el Servicio Nacional de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, donde entre 1936 y 1952 estuvo a cargo de la edición de sus publicaciones, Carson logró obtener de primera fuente información que probaba que, desde fines de los años 40, los estadounidenses habían sido expuestos a operaciones de aplicación masiva de pesticidas, planificadas y ejecutadas por el Departamento de Agricultura y gobiernos locales. En este artículo también menciona lo siguiente: y aquel domingo de abril de 1963, las palabras de Carson exponiendo que ciencia y tecnología aplicadas sin control estaban amenazando la vida de la Tierra resonaron durante todo el programa. Desde los créditos de apertura, con un ruiseñor desapareciendo lentamente de la pantalla mientras era cubierto por una nube de humo densa y gris, hasta las imágenes de árboles, veredas, casas, ciudadanos y niños amenazados por nubes de polvo blanco provenientes de aviones y camiones cisternas. En pos de evitar todo tipo de escaramuzas, los productores del programa usaron la suave pero firme voz de Carson leyendo extractos de su libro para articular las entrevistas a otros 10 participantes, en su mayoría miembros de agencias gubernamentales. Mientras el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Orville Friedman, lideraba la postura oficial del escepticismo frente a las quejas de Carson. Robert White Stevens, del Departamento de Investigación y Desarrollo Agrícola de la Corporación American Cyanamid, asomaba como vocero del contraataque organizado de fabricantes, distribuidores y usuarios de pesticidas. La parte que les mostré del artículo de esta autora describió lo que sucedió en este reportaje televisivo realizado en 1963, en que entrevistaron a Rachel Carson sobre su libro de Primavera Silenciosa. Romy también coloca en su artículo estas siguientes descripciones. En sus intervenciones en el programa, Carson enfatizó que con su libro no buscaba prohibir el uso de los químicos, sino solicitar la inversión necesaria para investigar su rol en la alteración de las especies, crear compuestos específicos para el control de insectos particulares y evaluar el uso de agentes biológicos como una alternativa al control de plagas. Pero tal como ella supuso, sus oponentes dejaron de lado una acabada información científica en anatomía comparativa, fisiología y biología evolutiva animal en la Universidad de Johns Hopkins y en el CNPBS.
representándola como una escritora de novela soltera, desinformada y fuera del marco institucional de producción del conocimiento, y por tanto incapaz de entender el rol fundamental de los pesticidas en el desarrollo económico del país. De hecho, informes recientes habían establecido que 1961 había marcado un nuevo récord en la venta de pesticidas, alcanzándose un valor total de $300 millones, equivalentes a una producción de más de 300.000 toneladas. Con esta prueba, White Stevens insistiría que ese 1.8 kilogramos de producción per cápita era la respuesta científica para combatir pestes agrícolas capaces de llevar nuevamente a la humanidad a la edad oscura. En esta parte remarcada del artículo de Romney podemos apreciar la controversia que existió en ese momento, por aquellos años, en la publicación de este libro de Rachel Carson, que leí en el artículo de Romney. Es la siguiente: todavía hablamos en términos de conquista. No hemos madurado lo suficiente como para pensar en nosotros mismos como una pequeña parte de un vasto e increíble universo. La actitud del hombre hacia la naturaleza es hoy de importancia crítica simplemente porque ahora hemos adquirido el poder fatídico de alterarla y destruirla, pero el hombre es parte de la naturaleza. Y su guerra contra la naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Ahora realmente creo que nosotros, en esta generación, debemos llegar a un acuerdo con la naturaleza, y creo que somos desafiados como nunca antes se había desafiado a la humanidad para probar nuestra madurez y nuestro dominio, no de la naturaleza, sino de nosotros mismos. Carson, 1962. En esta parte del artículo de Rumi coloca este fragmento que es mencionado por Rachel Carson en 1962. Me imagino que viene desde el mismo libro Primavera Silenciosa. Otro punto interesante del artículo de Rumi es las figuras que tienen, sobre todo miren la figura 8, donde se muestra un panfleto producido durante la Segunda Guerra Mundial que detalla cómo despiojar a un recluta con DDT en ambas mangas, y luego tras lanzamientos antes y 3 después, tanto en el cuello como en la cintura. Cuando se trata de altos números de piojos, sentar al sujeto, salva al operador y no olvides la cabeza y el sombrero. Está impresionante hoy en día en cómo era usado el DDT en aquellas épocas, o por lo menos a mí me impresionó, y por eso estoy investigando más del tema, cómo se usaba así deliberadamente entre las personas como si fuera un producto no nocivo para la salud. Punto que destaca la autora de este artículo que le estoy mostrando, Romy, es sobre el rol en el rol de la arquitectura. Ella incluso el mismo artículo tiene una reseña sobre la autora. Creo que es arquitecto, y cómo el libro Primavera Silenciosa también influyó en estas áreas. Aquí les voy a leer uno de los pedazos del artículo que me llamó la atención. Por primera vez, la figura del arquitecto del paisaje era llamada a reorientar sus esfuerzos para planificar y diseñar de manera apropiada su entorno. Si en una sociedad científico-industrial como la estadounidense, la bonanza económica de la posguerra había causado la ruina del territorio, entonces los arquitectos del paisaje estaban llamados a corregir esa situación. Estamos especialmente entrenados para unirnos y guiar los procesos creativos de conservación, modelamiento y remodelamiento del ser humano y sus propósitos de un ambiente más habitable y expresivo. Hasta aquí ya dejo de mostrarles algunos de los fragmentos del artículo de Romy, pero antes, como me pareció interesante, y es una autora que trabaja en una universidad chilena, y yo actualmente vivo aquí en Chile,
Les voy a leer en el mismo artículo, sale una pequeña reseña sobre esta profesora de la Universidad Católica, que dice así: Romy G. Marchand es arquitecta y magíster en arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998. Doctora en Historia y Teoría de la Arquitectura, Universidad de Princeton, 2009. Ha sido investigadora residente en Dumbarton, Washington, y profesora invitada en las Universidades Católicas de Lima, Nacional de Rosario y Harvard. Sus ensayos han sido publicados en las revistas, en diferentes revistas. En sus publicaciones, cursos electivos y talleres de pregrado y posgrado, y en la Dirección de Investigación y Proyectos Fondese, Head ha desarrollado una labor fundamental en el ámbito teórico y metodológico para el desarrollo de estudios de paisaje en Latinoamérica. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y prepara un libro que discute la naturaleza del paisaje de Santiago, abordando cómo fue configurado y quiénes estuvieron a cargo de su desarrollo y transformación. Esa es la pequeña resumen que tienen de la profesora Head de la Universidad Católica de aquí, de Chile. Increíble cómo todo a la final está relacionado y está unido con lo que tiene que ver con los asuntos de ecología se trata, como también el libro de Primavera Silenciosa no solo impactó a nivel ambiental, sino también a nivel de la industria de la arquitectura. No me lo hubiese imaginado. En otro artículo que encontré relacionado con Primavera Silenciosa, tiene que ver, como su título lo menciona, sobre Primavera Silenciosa en la televisión. Está en inglés, así que me ayudé en la traducción con Google Traductor y así poderle mostrarles en español algunas partes del mismo, las cuales dicen así: pero para comprender mejor el legado de Carson, no hay mejor lugar para observar que la isla Catalina, frente a la costa del sur de California, hogar nuevamente del águila calva. Las águilas casi habían desaparecido después de que se vertiera DDT en las aguas locales, lo que provocó que las cáscaras de los huevos se volvieran tan delgadas que los polluelos no podían sobrevivir. Pero este mismo mes, por primera vez en décadas, los huevos dejados en nidos en la naturaleza eclosionaron por sí solos. Ann Muska, presidenta de la Catalina Island Conservancy, cree que las águilas le deben todo a Rachel Carson. El artículo comienza con esta opinión, una demostración más del legado que dejó el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Ahora les voy a mostrar otras partes del artículo de lo que contiene. El primer programa tuvo un impacto muy significativo. El 3 de abril de 1963, CBS Reports emitió un reportaje de investigación de 1 hora de duración titulado La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. A pesar de la preocupación de Carson por el debilitamiento de sus fuerzas debido a los tratamientos contra el cáncer, se mostró tranquila y sumamente razonable, sobre todo en contraste con Robert White Stevens, portavoz de la industria agroquímica. Vestido con una bata blanca de laboratorio y hablando con un acento rígido, Stevens, de hecho, resultó extremista al hacer afirmaciones tan exageradas como esta. Las principales afirmaciones del libro de la señorita Rachel Carson, Primavera Silenciosa, son graves distorsiones de los hechos reales, completamente carentes de respaldo científico, experimental y de experiencia práctica general en el campo. Si el ser humano siguiera fielmente las enseñanzas de la señora Carson, regresaríamos a la Edad Media y los insectos, las enfermedades y las alimañas volverían a poblar la Tierra. El documental se estrenó apenas 6 semanas antes de que el informe de los asesores de Kennedy corroborasen de forma efectiva las principales afirmaciones de Primavera Silenciosa, y juntos reforzaron su autoridad al tiempo que profundizaron su impacto. Esta última anécdota, como igual lo vimos en los artículos de Rume,
Se puede ver la controversia que generó ese programa televisivo y la discusión en que dividió parte de la comunidad científica, unos que la atacaron fuertemente, incluso ella pasando por su enfermedad. A pesar de todo, se mantuvo firme y fiel a sus convicciones y a su investigación. Encontré otros artículos que hablan también sobre lo que ocurrió sobre este reportaje que se hizo en el año 1963 y sobre la controversia que he estado mencionando. Así que voy a mostrar fragmentos que saqué de ese artículo. Se eliminó el DDT y la malaria resurgió, y millones de niños del tercer mundo han muerto por esta tontería. Aunque los ecologistas la veneran, yo digo que es una asesina en masa. Mientras el mundo continúa su lucha contra la malaria, ¿qué lección encierra Primavera Silenciosa? Envenenamos las moscas de las frutas en un arroyo, y las poblaciones de salmón disminuyen y mueren. Envenenamos los mosquitos en un lago, y el veneno se propaga por toda la cadena alimentaria. Rociamos nuestros olmos, y las primaveras siguientes quedan en silencio, sin el canto de los petirrojos. Nos alertó sobre la posibilidad de que, al intentar mejorar la naturaleza, en realidad nos estuviéramos envenenando, pero que una mujer cuestionara la autoridad de la ciencia y luego la de los científicos generó gran incomodidad en algunos sectores y abierta hostilidad en otros. También encontré otros artículos que también hablan del mismo tema, de esta controversia de aquellos años. Los voy a dejar en la descripción y dejar por terminado esta segunda parte de la biografía, sobre la biografía de Rachel Carson, y terminando con esta frase de ella: el ser humano forma parte de la naturaleza, y su guerra contra la naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Rachel Carson.